Bien, mi hermanos, voy a predicar un mensaje que hace poco prediqué con otra tónica. Hemos hablado sobre Marcos hace 2 semanas. ¿Se acuerdan de Marcos? ¿Qué saben de Marcos, hermanos? No sabían nada entonces de Marcos, y ahora sí, ya ven, ¿qué sabemos de Marcos? Algo que lo distinga de los demás. ¿Verdad? No, fue un desertor. ¿Y qué aprendemos de Marcos? Que Dios da oportunidad. Que después de 11 años, él volvió a Dios y le dio una oportunidad a Dios y lo rescató y llegó hasta escribir un evangelio de su maestro, del Señor Jesucristo. Dios es un Dios de oportunidades. La semana pasada hablamos de Bernabé. ¿Qué hablamos de Bernabé? ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿Faltan Bernabés en nuestras filas? Falta gente que consuele, que anime, que empuje, que pase carga. Dice que así como pasamos energía a los carros, falta gente así. Quiero predicar este mensaje, hermanos, continuando con estos varones, hombres llenos de Dios. Y no es que nuestra iglesia, hermanos, durante 16 años no haya caminado con gente así, pero yo quiero una iglesia poderosa. Cuando digo poderosa, no hablo económicamente, no hablo de un edificio que impresiona a los demás. Estoy hablando de la parte humana. Y me preocupa esa parte, mi hermano, porque cuando el Señor ve esa iglesia poderosa, lo del edificio va a ser lo de menos. Él va a dar los medios para terminar ese templo. Y quiero predicar sobre este varón que fue lleno del Espíritu Santo, Esteban. Y no quiero que escuche un mensaje bonito, mi hermano y mi hermana, que nos gusta escuchar de gente que Dios usa poderosamente. Yo quiero que este mensaje lo motive a usted a ser un hombre como Esteban, como Bernabé, como Marcos, como Pablo, como Pedro, como Juan. Como esos héroes de Hebreos 11, mi hermano, donde termina la historia diciendo, ni la tierra era digna de tener hombres con esa calidad. Yo quiero que mis jóvenes que están aquí, mis adolescentes, mis niños, mis varones, mis hermanas, fueran esos Pablos, esas Esther, las mujeres. Si voy a morir, que muera, dice. Pero mi Dios, quiero que me goce. Y es que, hermanos, viene una semana de mucho trabajo. Viene el 2014 caminando mes tras mes. Y veo que en muchos, mis hermanos, nos falta todavía vivir la llenura del Espíritu Santo. Veo que hay muchas ganas, porque responden ante la invitación. Veo esa decisión que tienen. Pero nos encontramos ante fortalezas de Efesios, donde dice que nuestra lucha es con esos espíritus que no quieren dejarnos. Y este mensaje, hermanos, es para que usted, a través de ese deseo y esa decisión, pues empiece a pelear la buena batalla, como dice Pablo. No podemos cumplir las demandas de un Dios santo, hermanos, sin el control de Dios. Y le estoy hablando a usted, maestro de escuela dominical. Le estoy hablando a usted, hermano, hermana, que tiene un ministerio. ¿Cómo necesitamos ser controlados por Dios? Hay detallitos, hermanos, que se nos hace común hacerlo cuando sabemos que es pecado. Una vez platiqué con mucha vergüenza lo que yo hacía antes, hermanos, de ser convertido, de entregarme de lleno a Dios. Y va a decir, son detallitos, pero muchas veces lo hacemos. ¿Cuántas veces comemos algo en el mercado que no hemos pagado y lo agarramos y mientras estamos comprando estamos comiendo y de repente pues ya lo disfruté, ¿no? O cuántas veces decimos alguna mentira tan sencilla, pues al fin y al cabo todo el mundo lo dice. O agarramos un clip que no era de nosotros. O vamos a un buffet y sabemos que lo que tenemos que comer ahí se come, pero guardamos algo en nuestra bolsa porque pues me da hambre más al rato. Sabemos que es pecado. Cuando yo le dije a Dios, yo quiero ser, hermanos, Él está hablando en mi vida. Y precisamente ayer que agarré el freeway antier,
La velocidad máxima son 65 millas por hora. Y a mí me gusta correr. Y hermanos, tuve que ponerle el medidor a 65 millas. Todos me estaban rebasando. Y yo creo que tengo que alinearme a las reglas, porque si rompo las reglas, yo mismo estoy pecando. Y la velocidad que agarramos aquí en la vía rápida son 80 kilómetros por hora. Y dije yo, mejor me voy por las calles porque no voy a poder. No sé si me entiendan, mi hermano, lo que quiero decir. Tenemos que luchar hasta con esos pequeños detalles para vivir a la altura de un hombre lleno del Espíritu Santo. Que no haya nadita de la cual tengamos que avergonzarnos. Esa mordida, ese cohecho, esos pensamientos que de alguna manera tumban nuestro testimonio, ha impedido que nosotros llegamos a vivir controlados por el Espíritu Santo. Yo creo que los grandes hombres de Dios, mis hermanos, vivieron sirviendo, vivieron cantando, vivieron agradecidos a Dios. Efesios 5 nos dice cuál es la condición, hermanos, de un hombre lleno del Espíritu Santo. No lo busquen, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no hace la persona que está controlada por el Espíritu Santo? Huele a Cristo. Esteban, hermanos, es un ejemplo a seguir. Después de Marcos y Bernabé, vamos a hablar sobre Esteban, en que hemos hablado, algo nuevo nos tiene que traer. Y que esta decisión que usted va a hacer, hermanos, la va a hacer todos los días, ahí en su casa, en su recámara. Y cuando doblamos nuestras rodillas, que también lo vamos a hacer hoy en la noche, es decirle a Dios, yo quiero ser un hombre lleno de ti. Ahora, hermanos, si surgen dos Pablos de nuestra iglesia, si suben dos mujeres como Esther, si sobresalen aquí dos Pedros, dos Juanes, Hudson Taylor, Adoniram Johnson y tantos hombres de Dios, esta iglesia va a ser poderosa, hermanos, en ministerios, en servicio, en adoración. Yo creo que es hora de salirnos del costumbrismo, mi hermano, o del emocionalismo. Que Dios bendiga libertad en Cristo por hombres y mujeres, e incluso jóvenes que me están escuchando, con una decisión de esta envergadura, llenos de Dios. Hechos capítulos, ahí sí quiero que se vayan a Hechos capítulo 6. Y dice la palabra de Dios en Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón de Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, es tu palabra, es tu bendita palabra, es tu mandamiento, Señor. Y ahora aquí está tu iglesia, Señor, que va a escuchar tu plan. Ahora te toca a ti, Espíritu Santo, doblegar corazones. Muchos de nosotros cerquitas de la obediencia, Padre, pero nos falta cruzarla. Bendice tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibí una llamada, hermanos, esta semana para ir a Los Cabos. Nada menos que Henry Blackaby va a ir a Los Cabos a dar sus conferencias a pastores. Pero el hermano me pedía algo que no tengo. Él quería que fuera traductor de él a los pastores, y pues mi inglés, ustedes lo saben, no es bueno. Ahí fue cuanto deseé tener esa bendición
de hablar inglés y poder traducir. Y es que Henry Blackaby, mi hermano, es uno de los pocos hombres que he visto lleno de Dios. Me tocó verlos aquí en la iglesia de Shadow Mountain en San Diego hace unos años. Me tocó saludarlo y se le ve una paz en el rostro, una forma tan hermosa con que habla, que podemos ver a Dios a través de ese varón. Y poder estar cerca de él en Los Cabos hubiera sido una bendición. Y de todos modos está la invitación para ir y escuchar ese taller que tiene, ¿no?, para pastores. Pero sí es posible, hermanos, ser un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. Sí es posible ser hombres y mujeres, jóvenes, incluso convertidos de años atrás, vivir la experiencia del control del Espíritu Santo. En el siglo I, hermanos, esa era la condición, esa era la característica de los hombres de Dios. Era tal la condición que los mártires morían como moscas antes de renegar de su fe. ¿Cuántas personas le dieron la oportunidad de decir, mira, reniega de ese Salvador, inmediatamente te bajamos de esa antorcha donde te encuentras en estos momentos? Y ellos con la fe en Dios morían cantando, alabando a Dios. Hermano, nadie puede morir de esa manera si no es con la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 6 de Hechos encontramos que la iglesia empezaron los problemas y las necesidades. Inmediatamente los apóstoles se abocaron al problema. Necesitamos buscar entre vosotros a 7 varones, y vienen las condiciones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es la condición para servir, hermano y hermana que me escucha. Esa llenura nos va a aprender a enseñar a perdonar, nos va a enseñar a amar, nos va a enseñar a sacar rencillas. Y hermanos, esta es la clave para traspasar esa línea donde nos hemos detenido y por lo tanto no hemos podido cumplir nuestro ministerio como es debido. El hombre lleno del Espíritu Santo, hermano, está cantando siempre alabanzas, dice Efesios 5, cantando siempre entre vosotros salmos y alabanzas, dando gracias a Dios en todo. Siempre está contento con lo que tiene, usado por Dios. ¿Qué tenían estos hombres, hermanos? ¿O qué tienen estos hombres llenos de Dios que pueden enseñarnos a nosotros? Quiero ver 4 características nomás, hermanos, de entre tantas que tienen. Y este varón era un hombre lleno de sabiduría. Esteban, que fue escogido inmediatamente, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Agradó la propuesta a toda la multitud, dice el versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro y a Nicanor y a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Un varón lleno de fe, pero dice lleno de sabiduría. Hechos 6:10 nos llama que en ese tiempo, hermanos, a partir del capítulo 10, arrestaron a Esteban. No les gustó la forma en que vivía el mensaje de la predicación. Pero en el versículo 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. 6:10. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, es un hombre que es sabio. Un hombre que tiene la bendición de la sabiduría, nada menos que por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo controla la vida del creyente, hermanos, nos prepara con dones especiales. No nos manda a la guerra con háganle como puedan. Nos da dones específicos, nos da el don de la sabiduría, nos da el don de la predicación, nos da el don de la enseñanza, nos da el don del servicio, nos dice dónde trabajar y nos equipa para eso. Un hombre de Dios, hermanos, un hombre lleno del Espíritu de Dios, no es normal en este mundo. ¿Sí me entienden, mi hermano? No es normal. Cuando dice Hechos 1:8, y recibiréis poder. En ese momento, mi hermano, salimos de lo normal para ser un hombre controlado por el Espíritu Santo. ¿Ha escuchado usted a personas que tienen alto nivel intelectual? Hay personas que no son normales en su inteligencia porque son muy inteligentes. Son personas que, como cierto adolescente, creo que de 13, 14 años, ya está en una universidad de la India, de 12, 13, 14 años, porque su nivel intelectual está para eso y para más. Son fuente fuera de lo normal. No son normales, son más que normales, son de inteligentes. Un hombre de Dios, mis hermanos, no es normal en este mundo.
Y si usted es maestro de escuela dominical, o si usted tiene un ministerio, y si usted predica, y si usted sirve, y si usted tiene algún centro de aplicación, se necesita mucho la sabiduría de Dios para poder cumplir el plan de Dios. Esteban, hermanos, era un hombre lleno de sabiduría. Y yo me invito al maestro de escuela dominical, que una vez que nos llenemos de Dios, hermanos, qué cosa tan hermosa van a tener cada uno de nuestros jóvenes. Un hombre lleno de sabiduría, hermanos, aprende Biblia, lee Biblia, vive de la Biblia. Pero más que eso, mis hermanos, no es suficiente conocer la Biblia ni tener la información. Sin ese hombre lleno del Espíritu Santo, va a saber aplicar en su vida la enseñanza que le dé Dios. Esteban, uno de esos varones, hermanos, llenos de sabiduría, dotados con ese don. Pero también, con punto número 2 o característica número 2, hermanos, era un hombre de gran valor. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiéndolos arrebataron y los trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este varón, hermanos, lleno del Espíritu Santo, fue un hombre de valor. Si algo podemos encontrar en Esteban, fue un hombre valiente. Un hombre valiente, pero prudente. Le fue dado el trabajar sirviendo las mesas. Era un hombre que sabía servir, sin importarle su condición. Ahora, hermanos, antes de ser cristiano, este varón no tenía este poder. Tal vez era como muchos de nosotros, dado al vino. Es posible, no sabemos mucho de él anteriormente. Pendenciero, pleitista, común y corriente. Pero una vez convertido, se convirtió en este hombre de Hechos 6. No pudieron resistir su predicación e inventaron mentiras para atraparlo. Tuvieron que inventar acusaciones falsas. Se enfadaron con Esteban. Estaba atentando contra su religión. Y déjenme decir, hermanos, que cuando un hombre camina con Dios, llega a enfadar incluso a los de la misma fe. Ya, ¿para qué sirves tanto? Eres un santurrón. ¿Qué te quieres quedar bien con el pastor o con el... Y empieza el ataque, mi hermano. Quieren frenar al hombre que quiera servir. Hasta los de la misma iglesia se enfadan con aquellas personas que se llevan de Dios, predican, son ungidos, sirven. Y empezamos a caer mal, aún entre los del pueblo de Dios. Tomaron a Esteban. Y en Hechos 7, 1 y 2, que bueno, me gustaría que lo leyeran en su casa, mis hermanos, encontramos que Esteban se defendió su fe más bien que nada. Dice la palabra de Dios en Hechos 7 que empezó a predicar un mensaje que dejó atónitos a todos. Les empezó a predicar desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, el paso de los profetas. Les predicó de este Jesús a que ustedes mataron. Y no pudiendo resistirse que la palabra de Dios, que sus dientes de los sacerdotes crujían de coraje contra él. Finalmente, dice Hechos 7, lo mataron. No pudieron tenerlo en medio. Hechos 7, 51 al 53 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, está hablando Esteban a toda la multitud. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no los guardasteis.
Dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Un hombre de gran valor. Esteban pudo haberse defendido, eran mentiras, pero él predicó con la pasión de un hombre lleno de Dios. 70 hombres que formaban el concilio de Jerusalén, hermanos, llenos de coraje, escucharon su sermón y al final lo ejecutaron. Pero qué hermosas palabras de los hombres de Dios, hermanos, cuando saben morir llenos de Dios. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué varón, hermanos. Un hombre común y corriente como usted y como yo, una vez entregado, lleno del Espíritu Santo, no le importó la muerte, pero dejó su mensaje en 70 sacerdotes iracundos llenos de celo. De rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Murió como Jesús, ¿verdad? Sí, también murió Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban fue un hombre de gran valor, hermanos, un hombre fuera de lo común, un hombre valiente. Y déjeme decirle, hermanos, hace falta hombres en este siglo XXI como él. Y este mensaje es para mí, mi hermano, pero también es para ustedes jóvenes. Yo no los quiero religiosos, yo no los quiero que se acostumbren a una religión. Quiero que amen a Dios con esta calidad. Bueno, era un hombre sabio, era un hombre valiente, pero también era un hombre de convicción genuina. Este mensaje que predicó, mis hermanos, ese día, se nota claramente que Esteban conocía la bendita palabra de Dios. Lean Hechos 7 ahí en su casa, mi hermano. Se nota que este varón había estudiado las escrituras del Antiguo Testamento y cuando predicó a estos varones, usó la bendita palabra de Dios. Y aquí Esteban hizo una gran defensa del Evangelio. 1 Pedro 3:15 nos dice, hermanos, que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Pero solamente vamos a poder presentarla, hermanos, si tenemos convicción. ¿Qué es convicción? Estar seguros, convencidos y convertidos de lo que somos y de lo que creemos. Un hombre de convicción puede decir como el apóstol Pablo, yo sé bien en quién he creído. ¿Lo podría decir usted, mi hermano? Y que es poderoso, dice, qué fe y qué amor profundo por las cosas de Dios. ¿Sabe, hermanos, que en el siglo I, a esta época en que Esteban fue muerto, ya había muchos creyentes, ya se había esparcido la iglesia creció. Pero Dios escogió a Esteban, y aunque murió joven, se cree que murió joven, lo escogió para ese ministerio. Hombre de sabiduría, lleno de Dios, pero un hombre con convicción. Yo admiro al apóstol Pablo por la forma en que él sirvió y vivió para Cristo. Pero una de las cosas que lo llevaron, hermanos, es que también Pablo como Esteban eran hombres de convicción. Yo sé bien en quién he creído. Yo le pregunto, hermanos jóvenes, ¿de veras son ustedes sinceros? ¿Tienen la fe puesta en Jesús? ¿Están convencidos? ¿Son hombres de convicción? Esteban, hermano, nos lleva a ese punto. La valentía viene de la convicción y la convicción viene de leer la palabra de Dios. Esteban pudo predicar este mensaje
porque su fe radicaba en la bendita palabra de Dios. Él conocía las Escrituras y las supo usar en el momento oportuno. ¿Será posible, hermanos, que tanta frialdad que se ve en las iglesias es porque no hemos aprendido o no hemos decidido o no tenemos la disciplina de leer la bendita palabra de Dios? Yo le he dicho a muchos, mis hermanos, lea Biblia, empápese de la bendita palabra de Dios, porque la fe viene por el creer y por creer en la bendita palabra de Dios. Jóvenes que me están escuchando, ahorita que ustedes están en su formación, es hora de que llenen su mente y su corazón de la bendita palabra de Dios. ¿Me están escuchando, adolescentes y jóvenes? Es hora que se llenen de la bendita palabra de Dios. Y cuando les dé flojera venir a la iglesia, y cuando les digan toma droga, y cuando les pidan sexo ilícito, ustedes sepan decir no, por temor a un Dios vivo. Esteban fue un hombre valiente porque era un hombre de convicción. Y cómo faltan hoy en día, hermanos, creyentes con esas características. Hombre sabio, hombre valiente, hombre de convicción, pero un hombre decidido, mi hermano. Y esta decisión, hermano, se refleja en su cara. Esteban tenía un mensaje en su cara. Cuando él predicó su mensaje, hermanos, vieron su rostro. ¿Y cómo estaba su rostro? Como el de un ángel. Ahora, ¿cómo son los ángeles? ¿Cómo habrá sabido ahí el escritor de qué forma es el rostro de un ángel? Allá en Jueces se cuenta la historia de Manoa, no sé si usted ha escuchado, donde dos ángeles lo visitan, ¿verdad? Y encuentran que tenían un mensaje. Y es posible que se hayan fijado en aquellos dos. ¿O se acuerdan de la transfiguración, hermanos? ¿Quién apareció con Jesucristo? Que Pedro dijo inmediatamente, Señor, vamos por una rama, aquí nos quedamos. Sus rostros brillaban, Elías, Moisés. Cuando nosotros, hermanos, nos llenemos de Dios, vamos a parecer a Cristo. Decía un predicador, uno debe aprender a oler a Cristo. ¿Ha visto hombres o mujeres así, mi hermano? Si no lo ha visto, es porque hace falta hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué forjó su valor, hermanos, y carácter en este hombre? ¿Qué lo hizo ser lo que fue Esteban? ¿Qué tuvo que cruzar para llegar lo que fue Esteban? ¿Cómo es que Esteban llegó a ser así? Primeramente, hermanos, la Biblia nos dice que tenía una vida consistente en los demás. ¿Alguien que le ha hecho 6:3 para que no se me distraigan? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Qué trabajo era el que tenía Esteban? ¿O qué tenía que hacer? Servir. Era el trabajo que se le había encomendado a Esteban. Servir. Era un hombre de buen testimonio, dice, lleno del Espíritu Santo. Un hombre que no se doblaba de ánimo. No era una cosa aquí y otra cosa en su casa. Era constante, consistente. Hombre de buena reputación. La iglesia lo conocía. Cuando inmediatamente dijeron, busquemos a 7 varones, yo les dije una vez, inmediatamente dijeron, Esteban. No cabe duda, Esteban sabe servir. Esteban sabe predicar. Esteban está controlado por el Espíritu Santo. Necesitamos Esteban que sea uno de ellos. ¿Saben que fue el primero que mencionaron? Un hombre lleno del Espíritu Santo. Hermanos, si los buscamos aquí, los encontramos. No quiero que se sienta mal o siéntase mal. Pero es tiempo, hermanos, de vivir a esta altura y más en este siglo XXI. Donde se ha perdido la esencia en muchos del cristianismo, con todo amor y cariño se los digo. No quiero tirar pedradas ni hablar regañando, hermanos. Necesitamos una iglesia de esa calidad para como está el mundo en estos días. Hombres y mujeres con poder. Este varón servía. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a servir. Hermana Angélica, no quiero que se vea sola, hermano. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí nos vamos a quedar para servir. Algunos limpiando, algunos arreglando, algunos haciendo esto, algunos haciendo aquello, otros preparándose para dar clases. Pero no me gustaría que ninguno, hermanos,
dijera, no tengo tiempo, tengo que cuidar a mis hijos, tengo que trabajar, tengo que hacer aquello, y ponga la excusa más barata que se le ocurra. Con Esteban no tenían problemas. Si le decían, hermano, ayúdeme con esto, con mucho gusto, hermano, necesitamos que vaya con las viudas, hermano, con mucho gusto. Yo creo, hermanos, que no ponía empacho en lo que le pidieran. Era un hombre que aprendió a servir, convivía con la iglesia. Yo creo que estaba en todos los cultos, en cada reunión. Era importante. Todos los que lo conocían, hermanos, lo respetaban, porque él aprendió a amar a la iglesia. Y aquí viene otro mensaje. Tenemos que aprender a amar a esta iglesia. Y nos toca a todos, hermanos, amarla como Esteban la amaba. Segundo, tiene una confianza plena en Dios. En el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El mensaje o su vida, hermano, estaba centrada en Dios. Esteban conocía a Dios. ¿Cuál fue la frase, hermanos, que repetimos ahorita con Job en la mañana? De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven. Un encuentro con Dios hace que conozcamos a Dios y hace que nos enamoremos más de Dios. Conoció a Dios, conocía su mensaje. Cuando Esteban lo estaban matando, hermanos, él volteó al cielo. ¿Y qué vio en el cielo? Vio la gloria de Dios y vio a Jesucristo a la diestra del Padre. Qué bendición los hombres llenos de Dios lo que tienen. Hermanos, ¿qué hacía David en el templo cuando iba a orar? Dice que platicaba con Dios cara a cara. ¿Qué hizo Moisés en el monte Sinaí, hermanos? Platicaba con Dios cara a cara. Henry Blackaby, hermanos, cuando dio su mensaje, su hijo fue a terminar las palabras y dijo, este hombre dura horas con Dios en su recámara. Hay que conocer a Dios, hermanos. Y la escuela, pastor, y el negocio, pastor, y mi familia, pastor. Esteban conocía a Jesucristo. Hechos 7:52, ¿qué dice, hermanos? Ya me lo termino. 7:52 dice, ¿A cuál de los profetas no persiguieron por sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ok, conocía al justo. ¿Quién es el justo? ¿Quién? Jesucristo. Ahora lee el 55, Edwin. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. ¿Conocía a Jesús? Sabía quién era Jesús. Al morir, se dirigió al Señor Jesucristo y entró en su oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este varón, hermano, estaba bajo presión, ¿no lo cree usted? 70 sacerdotes con autoridad política, militar y todo lo que usted quiera, cultural, religiosos, lo estaban atacando con todas sus fuerzas. Y bajo esa presión salió el carácter de Esteban. Un carácter que lo distinguía como un hombre lleno de Dios. Dicen por ahí que el hombre se refleja cuando está bajo presión. Algunos maldicen, algunos gritan, algunos esperan. Pero un hombre que conoce a Dios, bajo la presión, saben actuar con carácter. Hechos 6:3, Edwin. Hechos 6:5, Jesús. Hechos 6:10, Nicole. Hechos 7:55, Larisa. Los demás escuchen nomás. Hechos 6:3, ¿qué dice? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 6:5. Agradó la promesa a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Armena. a Paramenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Están medio raros los nombres, ¿no? 6:10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de
¿Cuál es el común denominador ahí, hermanos? Un hombre lleno. Hermanos, y esto es muy personal, ¿está usted lleno del Espíritu Santo? Joven, señorita, hermana. Hoy en día nuestra iglesia necesita estos varones, estas mujeres, estos jóvenes. Nuestra iglesia, hermanos, nunca va a ser lo que tiene que ser, sino a través de estas características. Hoy nos toca a nosotros caminar bajo la unción de Dios. Y yo sé que si hago la invitación, hermanos, muchos se van a poner de pie. Y le agradezco a Dios ese deseo que usted tiene. Pero creo que tenemos que hacer algo más. El lunes hacer la oración en la mañana y en la noche. Durante todos los días, decirle a Dios, yo quiero ser ese hombre. Va usted manejando, hermanos, ya no va a escuchar la música del mundo, ya no va a robar esos detallitos, ya no va a mentir tan fácilmente. Ahora va a marcar todo, va a buscar la llenura de Dios. Va a ir con la persona que tiene rencor, con resentimiento, va a buscar la forma de amar. Y si usted dice, no puedo, yo un día le dije a Dios, no puedo perdonar, pero en tu nombre y porque tú quieres voy. No se puede ser cristiano de otra manera. Y yo creo que algo nos está atando, mi hermano, para despegar. Y es precisamente el temor de serlo. Inclinen sus rostros, mis hermanos, vamos a orar. Si usted no quiere ser lleno del Espíritu Santo, Dios no lo va a usar. Platique con Dios. Y platíquele sus miedos. Yo no conozco a nadie lleno del Espíritu Santo que no quiera hacerlo. Por eso se necesita una decisión. Y mire, mi hermano, usted no va a impresionar a nadie poniéndose de pie, pero sí que va a convencer a Dios. Y lo que quiero en esta mañana tarde, hermanos, es que doble sus rodillas ahí donde está. Yo no sé, yo no espero muchos, hermanos, pero si hay 2 o 5 o 10 que quiera ser un hombre lleno del Espíritu Santo, hoy empieza su carrera espiritual. Quiere ser un hombre lleno de Dios, hermanos, doble su rodilla ahí con Dios. Y dígale a Dios, yo quiero ser ese joven, yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser ese varón. Y que no sea emocionalismo, mi hermano. Yo quiero que sea convicción. Y poder decir, yo sé bien en quién he creído. Hágalo, mi hermano. Y si no lo quiere hacer, váyase con esa carga en su corazón. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que quieran ser controlados por Él. O puede pasar otros 10, 20 años asistiendo a un templo simplemente por asistir. Hoy es un día de convicción. Hoy es un día de decirle a Dios, yo quiero, Padre, ser controlado por ti. Yo sé que tengo que aprender a amar. Yo sé que tengo que aprender a perdonar. Yo sé que tengo que aprender a obedecer. Yo sé que tengo que aprender a ser humilde delante de ti. Padre, en estos momentos delante de ti están muchos siervos sobre sus rodillas, Padre. Y yo les invité a que no sea emocionalismo, sino convicción. Padre, yo le creo, Padre, lo que están haciendo. Ahora le ruego, Señor, que bendiga, Señor, la decisión de estos siervos. No todos lo hicieron, Padre, tú encárgate de ellos. Ahora, Padre, da paso a la llenura y a este corazón que te están invitando a trabajar, Señor. Ahora sí, Señor, yo no sé lo que va a ser de esta iglesia, pero aquí empiezan cosas grandes. Bendice al hombre, Señor, que está sobre sus rodillas. Yo sé que va a ser muy diferente a como vino ahora. Bendice a la dama, bendice al joven, a la señorita, Padre, que vienen contentos con ese taller que tuvieron ayer. Ahora, Señor, viene la transformación de tus hijos. Señor, gracias, porque la escuela bíblica de vacaciones no va a ser igual, Padre. Va a haber hombres y mujeres ya controladas por ti, controlados por ti. Ahora sí, Señor, aquí hay un ejército sobre sus rodillas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.